Hola a todos y bienvenidos a mi canal, qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha resonado con muchos de ustedes, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo y las celebridades. Vamos a hablar de límites, de la línea fina entre la vida pública y la privacidad, y de cómo a veces esa línea se cruza con consecuencias inesperadas. En concreto vamos a analizar un momento de tensión, una explosión de furia que capturó la atención de todos y que involucró a Kerem, una figura pública de la que hemos hablado ya varias veces. Sí, vamos a hablar de ese incidente con los paparazzi y de cómo se encendieron los ánimos por una razón muy poderosa, su familia. Pero antes de que sigamos avanzando, quiero recordarles lo de siempre. Si son nuevos por aquí, consideren seriamente suscribirse al canal. Tenemos un montón de contenido interesante y variado, y no se querrán perder nada. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que sin más preámbulos, vamos a por ello. Bueno, como les decía, la situación que vamos a analizar hoy es bastante delicada. Se trata de un incidente que involucró a Kerem, un personaje que, como ya sabrán, ha estado en el ojo del huracán mediático en varias ocasiones, pero esta vez, la cosa fue diferente. No se trataba de un rumor, de una especulación o de una filtración. No, esta vez la furia de Kerem fue real, palpable, y tuvo una causa muy clara: la invasión de su privacidad, la persecución constante de su familia por parte de los paparazzi. En un mundo donde la imagen pública de las celebridades a menudo parece ser de dominio público, olvidamos que detrás de esas fachadas hay personas, padres, madres, hermanos, hijos, que merecen el mismo respeto y privacidad que cualquiera de nosotros. Y esta, precisamente, es la raíz del problema. La línea a veces se vuelve tan tenue que es fácil cruzarla sin darnos cuenta, y en el caso de Kerem, parece que esa línea se cruzó varias veces hasta que finalmente explotó. Imaginen la escena: Kerem, un hombre que, pese a la fama, siempre ha intentado mantener un perfil relativamente bajo cuando se trata de su vida personal. Ha tratado de proteger a su familia, de mantenerlos al margen del torbellino mediático, y sin embargo ahí estaban ellos, los paparazzi, con sus flashes, sus lentes intrusivas, acechando cada movimiento, esperando la oportunidad de capturar una imagen que vender, una historia que explotar. Es comprensible que la paciencia tenga un límite y la de Kerem, parece ser que llegó al suyo ese día. Se especuló mucho sobre qué fue exactamente lo que detonó la reacción de Kerem. Algunos decían que eran fotografías de sus hijos, otros, que una persecución particularmente agresiva. Pero independientemente de los detalles precisos, lo que está claro es que su reacción no fue gratuita, fue el resultado de la presión constante, de la falta de respeto reiterada hacia su privacidad y la de su familia. Y por eso es importante que analicemos este incidente con calma, intentando entender las motivaciones de Kerem, sin justificar, por supuesto, cualquier forma de violencia, pero sí entendiendo el contexto en el que se desarrolló. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios, sobre la ética periodística, sobre la responsabilidad de quienes consumimos este tipo de noticias. ¿Realmente necesitamos saber cada detalle de la vida privada de las celebridades? ¿Realmente justifica el interés público la invasión de la privacidad y la tranquilidad de sus familias? Estas son preguntas que debemos hacernos, no solo como espectadores, sino también como ciudadanos. Y en el caso de Kerem, su reacción, aunque impulsiva, nos muestra la otra cara de la moneda, la de aquellos que son constantemente observados, juzgados, y a los que se les roba su intimidad en nombre del espectáculo. Creo que todos podemos identificarnos, aunque sea en una pequeña medida, con la sensación de invasión y vulnerabilidad que debió sentir Kerem en ese momento. ¿Quién no ha deseado tener un poco de privacidad, de espacio personal, lejos de miradas indiscretas? Imaginemos ahora esa misma sensación multiplicada por 1000, por el hecho de ser una figura pública, y por el agravante de que tu familia, tu santuario, esté también expuesto. Es comprensible que en algún punto alguien reaccione, aunque no sea de la manera más ideal. Por supuesto, no se trata de justificar ninguna acción violenta. La agresividad nunca es la respuesta. Pero sí podemos entender la frustración, el enojo, la impotencia que pueden sentir las personas cuando su privacidad es constantemente vulnerada. Y este caso, el de Kerem y su explosión contra los paparazzi, nos recuerda que incluso las figuras más públicas son seres humanos, con emociones, con familias que aman y que desean proteger. Es necesario, en mi opinión, que como sociedad aprendamos a establecer
límites más claros y a ser más conscientes del impacto que nuestras acciones, incluso las más triviales, pueden tener en la vida de los demás. Y los medios, por supuesto, tienen un papel fundamental en todo esto. Deben ser responsables, deben respetar la privacidad, y deben ser conscientes de que detrás de cada noticia, de cada fotografía, hay personas reales, con vidas reales y con sentimientos reales. Y el hecho de que sean figuras públicas no les priva de ese derecho a la privacidad, a la dignidad y al respeto. La reacción de Kerem, por supuesto, fue objeto de mucha controversia. Hubo quienes lo criticaron por su falta de autocontrol, por su agresividad, y hubo quienes lo apoyaron, entendiendo la situación y solidarizándose con su sentimiento de impotencia. En las redes sociales, se desató un debate muy polarizado con opiniones encontradas y argumentos de todo tipo. Y esto en realidad es algo positivo porque nos demuestra que este es un tema que nos importa, que nos hace reflexionar. Porque es fácil juzgar a alguien desde fuera, sin conocer su realidad, sin ponernos en su lugar, pero es mucho más útil intentar comprender sus motivaciones y aprender de sus errores. Creo que en el caso de Kerem, lo más importante no es tanto juzgar su reacción, sino entender las razones que la provocaron y aprender de este incidente para que situaciones similares no se repitan en el futuro. ¿Cómo podemos proteger la privacidad de las figuras públicas y sus familias? ¿Cómo podemos garantizar que los medios actúen con responsabilidad y ética? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos y buscar respuestas colectivamente. Y también es importante recordar que en este tipo de situaciones, la presión recae no solo sobre la celebridad en cuestión, sino también sobre su familia. Los hijos, los padres, las parejas también sufren las consecuencias de la fama y la invasión de la privacidad. No eligieron estar en el ojo público y sin embargo, se ven obligados a lidiar con la constante atención mediática y con la sensación de vulnerabilidad. Y esto es especialmente duro para los niños, que no entienden por qué su vida privada está constantemente expuesta y por qué los extraños los persiguen con cámaras. Creo que debemos ser mucho más conscientes del impacto que nuestros actos, como consumidores de contenido mediático, tienen en la vida de los demás. Y debemos exigir a los medios que actúen con responsabilidad y respeto, que prioricen la privacidad y la dignidad de las personas por encima de la búsqueda de la noticia sensacionalista. Porque al final del día todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad, independientemente de nuestra fama o nuestro estatus social. La explosión de furia de Kerem, por muy desafortunada que haya sido, nos ha dado una gran oportunidad para reflexionar sobre estos temas. Nos ha recordado que las celebridades son personas, con sentimientos y familias, que merecen el mismo respeto y privacidad que cualquier otro ser humano. Nos ha recordado que los medios tienen una responsabilidad social y que deben actuar con ética y respeto. Y nos ha recordado que nosotros, como consumidores de contenido mediático, también tenemos un papel que jugar, que debemos ser más conscientes y exigentes con lo que consumimos y con cómo lo consumimos. Creo que es momento de empezar a cuestionar la cultura de la persecución, del acoso mediático y de la invasión de la privacidad. Es hora de exigir a los medios que sean más responsables y que prioricen la dignidad humana por encima del espectáculo. Y es hora de recordar que todos merecemos vivir nuestras vidas en paz y tranquilidad, sin tener que sentirnos constantemente observados y juzgados. En el caso de Kerem, espero que este incidente sirva para que él y su familia puedan tener la privacidad y la tranquilidad que merecen. Espero que los medios aprendan de este error y actúen con más responsabilidad en el futuro. Y espero que nosotros, como espectadores, seamos más conscientes del impacto de nuestras acciones y que exijamos un tratamiento más justo y respetuoso de las figuras públicas y de sus familias. Porque todos, al fin y al cabo, somos humanos y todos merecemos ser tratados con dignidad. Es necesario, en mi opinión, un cambio cultural en la forma en la que consumimos noticias y en la forma en la que tratamos a las personas que están en el ojo público. Debemos aprender a ser más respetuosos, más empáticos y más conscientes del impacto de nuestras acciones. Y el caso de Kerem, su explosión de furia, debe servir como un punto de inflexión, un recordatorio de que la privacidad y la dignidad son derechos fundamentales que no deben ser vulnerados, ni siquiera en nombre de la fama. Es cierto que la fama tiene un precio, pero ese precio no debería ser la pérdida de la privacidad y la tranquilidad. Las celebridades, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a tener una vida privada y a proteger a su familia de la intromisión mediática. ¿Y los medios? Por su parte, deben actuar con responsabilidad y ética, respetando los límites y evitando la persecución y el acoso. Y en este sentido, todos tenemos un papel que jugar.
Como espectadores debemos ser más críticos y exigentes con lo que consumimos y con la forma en la que lo consumimos. Debemos rechazar el sensacionalismo y la invasión de la privacidad, y debemos apoyar a los medios que actúan con responsabilidad y respeto. Y como sociedad, debemos promover una cultura del respeto y la empatía, en la que la dignidad humana sea siempre prioritaria. Porque todos merecemos vivir nuestras vidas en paz y tranquilidad, sin tener que sentirnos constantemente observados y juzgados. La explosión de Kerem, por lo tanto, no debe ser vista como un hecho aislado, sino como un síntoma de un problema más profundo, un problema que nos afecta a todos y que debemos abordar colectivamente. Y es que muchas veces la línea entre lo que es de interés público y lo que es vida privada se vuelve borrosa. Es comprensible que haya un interés por la vida de las celebridades, pero ese interés nunca debería justificar la invasión de su privacidad o el acoso a sus familias. Los medios, en muchas ocasiones, parecen olvidar que detrás de cada personaje público hay una persona con emociones, sentimientos y una vida privada que merece ser respetada. Y cuando esa línea se cruza, las consecuencias pueden ser devastadoras, no solo para la celebridad en cuestión, sino también para su familia y para su entorno cercano. En el caso de Kerem, la presión constante, la persecución por parte de los paparazzi y la preocupación por la seguridad y la privacidad de su familia, terminaron por provocar una reacción que, si bien no es justificable en términos de violencia, sí es comprensible en términos de frustración e impotencia. Y es importante que como sociedad, seamos capaces de entender las motivaciones detrás de este tipo de reacciones, sin juzgar precipitadamente y sin justificar, por supuesto, cualquier tipo de violencia. Creo firmemente que todos merecemos un mínimo de privacidad y tranquilidad, independientemente de nuestra profesión o nuestro estatus social. Y en el caso de las figuras públicas, este derecho es aún más importante, porque su vida está constantemente expuesta y porque la presión mediática puede ser muy difícil de manejar. Los medios deben ser conscientes de la responsabilidad que tienen y deben actuar con ética y respeto, evitando el sensacionalismo y la invasión de la privacidad. Y nosotros, como consumidores de contenido mediático, debemos ser más críticos y exigentes, rechazando las noticias que violan la privacidad y apoyando a los medios que actúan con responsabilidad. Este incidente con Kerem, su explosión de furia, debe servirnos como un recordatorio de que la privacidad y la dignidad son derechos fundamentales que deben ser respetados por todos. Y debemos trabajar juntos para construir una sociedad en la que estos derechos sean garantizados y protegidos. Es un tema complejo sin duda, que merece un debate profundo y una reflexión seria. Y creo que lo más importante es que aprendamos a ponernos en el lugar del otro, a entender las motivaciones y las emociones de las personas, y a actuar siempre con respeto y empatía. Porque al final del día, todos somos humanos y todos merecemos ser tratados con dignidad. Ahora, antes de que terminemos, quiero recapitular brevemente algunos de los puntos clave que hemos discutido hoy. Hemos analizado la explosión de furia de Kerem contra los paparazzi, y hemos visto que esta reacción, aunque impulsiva, fue el resultado de la presión constante y la invasión de su privacidad, especialmente en lo que respecta a su familia. Hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y la dignidad, tanto para las celebridades como para cualquier otra persona. Hemos discutido el papel de los medios en todo esto, y la necesidad de que actúen con ética y responsabilidad. Y hemos destacado que todos, como sociedad, tenemos un papel que jugar, y que debemos ser más conscientes y respetuosos con la privacidad y la dignidad de las personas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan importante. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y para el canal. Y por supuesto quiero invitarles a que dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que hay otras perspectivas que deberíamos considerar? Me encantaría leer sus comentarios y saber lo que piensan sobre este tema. Recuerden que este es un espacio para el diálogo y la reflexión, y que todas las opiniones son valiosas. Así que no duden en compartir sus ideas y sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un like. Es la mejor manera de demostrar su apoyo al canal. Y si creen que este contenido podría ser interesante para otras personas, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Cuantas más personas reflexionemos sobre este tema, mejor. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita.
No se querrán perder ninguno de nuestros vídeos futuros. Gracias de nuevo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.